Bienvenidos a todos al curso virtual de Física del Preuniversitario Popular Eloisa Díaz. Mi nombre es Felipe Barría y hoy realizaremos la primera clase de Introducción a la Física, donde abordaremos los conceptos básicos que utilizaremos durante todo el resto del semestre. Cuando nos referimos a física en este curso, nos referimos a la física como una ciencia natural. La primera interrogante que nos surge a partir de esta frase es preguntarnos ¿qué es la ciencia? Una de las tantas maneras de definirla es como una forma de investigar, conocer y generar un conocimiento fidedigno de la naturaleza. Se compone de un sistema ordenado de conocimientos que investiga e interpreta los fenómenos naturales. La base de toda la ciencia es la curiosidad. Los conocimientos que obtenemos de la ciencia son los llamados conocimientos científicos. Pero, ¿cuáles son las cualidades del conocimiento científico? Podemos listar al menos tres. La primera de ellas es que es falsable, es decir, tiene la capacidad de ser sometido a pruebas que puedan refutarlo. La segunda de ellas es que es objetivo, es decir, debe basarse en la lógica y en los hechos. Y la tercera de ellas es que debe ser reproducible. Este punto hace referencia a que el conocimiento científico proviene directa o indirectamente de un experimento. La reproducibilidad es la capacidad de este experimento, al ser repetido, obtener resultados que sean coherentes entre ellos. En base a estas tres características podemos decir entonces que la respuesta a la interrogante en ciencia se basa en la experiencia y la experimentación. Por lo tanto, los conocimientos son empíricos. Esta última palabra se refiere a que los conocimientos se basan en hechos. Pero, ¿qué procedimientos utilizamos para obtener conocimientos válidos en ciencia? Es decir, que posean todas estas características que acabamos de enumerar. Wallace propone que el pensamiento científico utiliza dos tipos de razonamiento, el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. La inducción es el proceso mediante el cual desde hechos particulares podemos llegar hasta ideas generales, mediante la generalización empírica de datos particulares que nosotros observamos. En cambio, la deducción es el proceso mediante el cual desde ideas generales podemos obtener ideas particulares. Por ejemplo, los principios que se obtienen a partir de teorías para casos particulares. Los científicos ordenamos estos tipos de razonamiento en el esquema general que llamamos el método científico. El método científico, etimológicamente, significa camino al conocimiento, y es el mecanismo a través del cual se validan las afirmaciones y las explicaciones en la ciencia. Nos brinda un esquema ordenado para dar respuestas científicas a las interrogantes científicas. Sus pasos básicos son 6. Entre ellos podemos destacar la observación del problema, la delimitación de este, la formulación de la hipótesis, el diseño experimental, la obtención de resultados y la formulación de conclusiones. Visto de una forma esquemática, siempre que nosotros iniciamos una investigación, observamos un fenómeno natural que nos causa intriga y curiosidad. De este fenómeno nosotros recopilamos los antecedentes de lo que ya se sabe de este, ya que ninguna investigación actualmente parte de una hoja en blanco. Todos los científicos tomamos como punto de base lo que han hecho los otros, para poder generar un conocimiento nuevo en esta área temática. Una vez que ya observamos el fenómeno que queremos estudiar, necesitamos delimitar las aristas del problema que queremos estudiar. Aquí es donde nosotros planteamos nuestra pregunta de investigación. Y como toda pregunta, esta debe ser respondida. Realizamos una lluvia de ideas que nos permita dar diversas posibles respuestas a la pregunta. Estas posibles respuestas son las que denominamos hipótesis. Estas hipótesis deben ser probadas o refutadas. Por lo tanto, nosotros realizamos una predicción y diseñamos un experimento para probar esta predicción. Este experimento se diseña en la fase del diseño experimental, y aquí es donde definimos las variables y los grupos del experimento. Una vez ya diseñado el experimento, procedemos a la experimentación y a la obtención de los resultados. Estos resultados son analizados e interpretados para generar las conclusiones. Y una vez generadas las conclusiones, estas me pueden refutar o aprobar mi hipótesis.
como también puede generar nuevos planteamientos. Estos nuevos planteamientos me pueden llevar a volver a replantearme el esquema general del método científico y comenzar el ciclo de nuevo, hasta que esté conforme, ¿cierto? Y pueda publicar mis resultados y hacerle revisiones. Si mi trabajo es más completo, esto puede llevarme a la formulación de leyes generales, a la formulación de principios y hasta la generación, en casos más completos, de teorías. Si nos vamos al detalle del diseño experimental, veremos que todos los científicos se tienen que enfrentar a tres tipos de variables en sus experimentos: la variable independiente, la variable dependiente y las variables controladas. La variable independiente es nosotros lo que creemos la causa del fenómeno que estamos observando. Es la variable que nosotros manipulamos y genera un efecto medible u observable. En cambio, la variable dependiente es este efecto, es la respuesta o la consecuencia de la manipulación de la variable independiente. Por lo tanto, no se puede manipular, es lo que es. Las variables controladas son variables que no estamos estudiando en nuestro experimento y por lo tanto las mantenemos fijas en el tiempo. Por ejemplo, en este experimento tenemos dos barritas de cobre de la misma longitud y grosor, ambas a 25 grados Celsius. Y incrementamos su temperatura. Una la incrementamos hasta 75 grados Celsius y otra la incrementamos hasta 50. En este caso podemos ver que la variable independiente, que es la causa que creemos del fenómeno que estamos observando, es el aumento de la temperatura. En cambio, la variable dependiente es el efecto, en este caso, la dilatación de las barritas, o sea, cuánto se estiraron. Alguna variable controlada que nosotros podríamos distinguir acá es que, por ejemplo, ambas barritas están hechas del mismo material. Ambas barritas comenzaron del mismo tamaño. Ambas barritas comenzaron desde la misma temperatura. Entre otros factores que podemos o no considerar. Otro aspecto que debemos considerar en el diseño experimental son los grupos de nuestro experimento. Está el grupo experimental, que es el que nosotros estamos realizando la investigación. Es el cual nosotros manipulamos la variable independiente. En cambio, el grupo control es una referencia y nos sirve para contrastar la información del grupo experimental. No está sujeto a la variable independiente, no la manipulamos. Por ejemplo, un grupo experimental en nuestro experimento anterior puede ser el ejemplo de la diapositiva anterior, donde nosotros manipulamos la temperatura y la creemos como efecto de la elongación de las barritas. Acá abajo podemos ver lo que nosotros es un grupo control de nuestro experimento. Es decir, en este experimento, en este grupo, nosotros no manipulamos la temperatura, la dejamos constante. Para ver que realmente fue el aumento de la temperatura del experimento anterior lo que causó la elongación de las barritas y no cualquier otro factor que yo no haya considerado. Porque en este caso, en nuestro grupo control, podemos constatar que las barritas no se elongaron al mantener la temperatura constante. A partir de los resultados, debemos generar un esquema coherente para explicar el fenómeno que estamos estudiando. Podemos formular varios tipos de explicaciones, entre las que destacamos los modelos, las leyes y las teorías. Los modelos son representaciones de la realidad. Pueden ser abstractos, conceptuales, visuales o gráficos. Y la ventaja de los modelos es que nos simplifican la visión del fenómeno. O sea, tomamos los aspectos más esenciales para llevarlos a una representación. Por ejemplo, los dibujos de las diapositivas anteriores son modelos. No son la realidad, sino que son una representación, en este caso gráfica, de las barritas de cobre. Y no tenemos, por ejemplo, todos los aspectos de la barrita de cobre. Las barritas de cobre son tridimensionales. Pero en este caso yo estoy estudiando el estiramiento unidimensional de las barritas. Por lo tanto, tengo un modelo simplificado de la barrita de cobre que me ayuda a entender de manera más simple el fenómeno que estoy estudiando. Otra forma para darnos explicaciones son las leyes. Las leyes son relaciones definidas entre dos o más variables. Usualmente se expresan en forma matemática o en lenguaje formalizado. Las leyes son básicamente resúmenes de varias repeticiones de un mismo experimento. Si nuestro experimento anterior
lo hubiéramos repetido varias veces y con un rango mucho más amplio de datos, podríamos establecer una ley. Si observaron bien los datos que presentábamos en las diapositivas anteriores, podrán darse cuenta que a mayor incremento de la temperatura, más se elongaba la barrita. Por lo tanto, una ley que podríamos establecer del experimento anterior podría ser que a mayor incremento en la temperatura, mayor es la elongación de la barrita de cobre. Eso es todo lo que podemos decir. Las leyes son solamente válidas en el rango en el que se determinaron y las condiciones también que se determinaron. Finalmente, la forma más completa que nosotros podemos dar una explicación de un fenómeno es una teoría. Una teoría es una explicación conceptual no observable de la realidad y se basa en un montón de cosas. Se basa en principios, modelos, hipótesis, leyes. Es una explicación totalmente completa del fenómeno. La teoría del experimento anterior es bastante compleja de analizar, pero tiene que ser una explicación de por qué la barrita se estira cuando uno le aplica temperatura. Ahí van a estar envueltos principios de la teoría atómica, de la teoría del transporte de calor en los sólidos, un montón de cosas que nos permiten explicar a cabalidad, o al menos la mayor parte del fenómeno. La ciencia en la que nosotros vamos a aplicar el método científico en este curso, y en el que nosotros vamos a analizar la aplicación de estos conceptos que hemos aprendido, es la física. La física se puede definir de manera general como un área de la ciencia que estudia todo tipo de fenómenos naturales en su forma más pura. El principal objetivo de la física es entender cómo se comporta el universo. Otras definiciones que pueden encontrar en los libros o en internet es que la física estudia la materia, su movimiento y su comportamiento a través del espacio y el tiempo. A pesar de que la física utiliza muchas herramientas matemáticas en su formulación, es una ciencia profundamente conceptual, es decir, que la física utiliza ciertos principios básicos para explicar los fenómenos naturales. La matemática es simplemente una forma de resumir esta información. No olvidar que la curiosidad es la base de toda la física. Los ejes principales que se tratan en la enseñanza media son 5, y son los ejes que nosotros también vamos a tratar en las clases de este curso. Son las ondas, la mecánica, la energía, el macrocosmos y la electricidad y el magnetismo. La electricidad y el magnetismo es lo que nosotros llamamos en física también electromagnetismo. Visto de una manera más gráfica, el curso lo comenzaremos estudiando las ondas y sus propiedades, para pasarnos después a la mecánica, que es el estudio del movimiento y sus causas, para después pasarnos a la energía. En esta unidad vamos a estudiar los aspectos energéticos del movimiento y también vamos a estudiar el intercambio térmico entre los cuerpos, es decir, el calor. Después nos vamos a pasar al estudio del macrocosmos. Vamos a estudiar en este caso a la Tierra como planeta y lo que ocurre en su interior, así como también las interacciones que ocurren entre los astros que rodean a la Tierra. Finalmente, como este año vamos a realizar por primera vez la parte de electromagnetismo en el módulo común, donde vamos a estudiar todos los efectos que están relacionados con la electricidad. Bueno chicos, este es el fin de la primera parte de la clase de Introducción a la Física. Los invito a ver la segunda parte, donde vamos a ver los aspectos más prácticos que vamos a utilizar durante el resto del curso. Ahí vamos a ver unidades y algunos aspectos matemáticos que nos van a ser de mucha utilidad para el desarrollo del semestre. Hasta luego.